Hola a todos y bienvenidos a esta primera entrevista que realizamos para la revista Opportunity. Yo soy Nora Ortega, actual coordinadora de la revista, y conmigo tenemos a Coba Ballestero, que es la editora de Aquelarre Ediciones. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Lo primero de todo por aceptar esta entrevista y bueno, porque al final es un gustazo volver a verte, que ya hemos coincidido anteriormente, pero siempre da gustito, ¿no? Volver a ver a gente del fandom. Pues pienso lo mismo, así que muchas gracias por haberme invitado. Bueno, pues vamos a empezar esta entrevista con la primera pregunta que tengo preparada, que creo que es la más sencilla y que nos va a contar un poquito, bueno, nos va a poner un poquito en contexto, ¿no? Te quería Ujú. preguntar, bueno, pues qué es Aquelarre y a quién podemos encontrar detrás. Y si nos puedes contar un poco también sobre cómo surgió, ¿no? La chispa para encender esta hoguera. Ujú. Vale, son como dos cosas diferentes, entonces vamos a empezar primero por la más como extensa, que es cómo surgió la chispa, ¿no? Em, Realmente que Aquelarre iba a existir lo sabían hasta en, no sé, en China, ¿sabes? Estaba claro, pero faltaba como ponerle estructura, no solo vale la idea, entonces faltaba estructura, faltaba idea, faltaban también conocimientos. Entonces, a lo largo de muchos años, 3, 4, 5 años, pues hemos estado como probando cosas. Yo he publicado con editorial tradicional para conocer un poco cómo funciona todo desde dentro, como autora, mi perspectiva, bla, bla, bla. Hemos tardado en reunir dinero también, pero sí que es cierto que no hubo una chispa como tal repentina de decir, uy, ¿y si hacemos esto? No, fue como algo inevitable, ¿no? O sea, cuando tú empiezas a meterte en el mundo editorial y empiezas a decir, pues quiero escribir y lanzar mis historias y tal, y empiezas a ver el percal que hay en muchos aspectos, al final llega un momento en el que dices, si es que cuando no te gustan las cosas, hazlas tú misma. Y al final pues fue venga, pues hay que hacerlo tú mismo. Y ya no solo por mí, que también soy autora, sino porque yo veía compañeras y amigas que estaban en situaciones injustas, con editoriales grandes o perdidas porque querían autopublicar y no sabían cómo, o no sé, editoriales piratas que se intentaban aprovechar de ellas con contratos abusivos y tú decías, madre mía, es que el panorama es desolador. Entonces, pues Totalmente. fue un paso lógico de, bueno, pues si yo ya voy a hacer todas estas movidas para mis propias historias y si no pienso en autopublicar y directamente pienso en hacer algo más grande que es Aquelarre. Es un paso Y gigante el pasar de autopublicar a publicar, pero estando tú detrás, ¿no? Llevando todo el control del proceso. sí, porque lo curioso es que ya me olvidé de autopublicar yo, ¿no? Yo ya es como, ya no es autopublicar, ya no hay historias propias en aquellas mías, Uh es -huh. de los demás, ¿no? Ya como al final fue como en vez de autopublicar, pues publicas historias de otras personas. Uh -huh. Quería ahondar un poquito más en lo que decías de esas compañeras que dices que estaban perdidas en todo el tema de autopublicar. ¿Te refieres a que no sabían qué pasos dar, qué era necesario? Un poquito qué miedo crees que tenían sobre todo o qué sensación te daban esas compañeras. Yo las veía abrumadas, ¿no? Como, o sea, yo tengo la intención de que una historia mía esté disponible en papel para que la gente la conozca y la compre, más allá de pues, publicar online o enseñárselo a mis amigos por Google Uh Drive, -huh. pero no sabían por dónde empezar, no sabían a quién poder llamar para corregir, no sabían quién puede maquetar, no sabían preparar un documento para imprenta, la cubierta, los formatos, un montón de cosas, ¿no? Sí, a lo Y al mejor final como datos más técnicos, ¿no? De qué era lo necesario. Uh -huh. Ellas ponían, digamos, el texto, el manuscrito. Les claro, y faltaba lo decían, demás. pero ¿qué hago? Voy a la imprenta de mi barrio y digo, imprime el Word. Claro, gente que me preguntaba como, ¿y el ISBN lo tengo que sacar? Y yo, ISBN, depósito legal, es que son muchas Total. cosas. Uh -huh. Y se veían como solas, ¿no? Como, uff, esto hacerlo yo sola.
Dices que el hecho de haber publicado antes te daba un poco los conocimientos desde dentro, pero tengo curiosidad. ¿Te has tenido que preparar mucho y mirar muchas cosas para poder transformarte, para pasar de escritora o no solo escritora a también editora? Sí, claro, porque para ser editora tienes que ser autónoma, entonces, bueno, para ser escritor deberías ser autónomo también, pero es difícil, ¿no? Ese tema. Pero bueno, sí, información sobre ser autónoma, sobre todo el papeleo, sobre pues la declaración de la renta y cuando eres editora, pues eso, te tienes que hacer cargo de liquidaciones, de ISBN, depósito legal, bla, bla, bla. Y yo lo sabía de cómo lo recibí yo de mi editorial tradicional, pero tuve que aprender a ser yo la persona que lo da. Sí, que al final, pues mucha gente, ya no solo los escritores, sino también los lectores, muchas veces no son conscientes, ¿no? De todo el trabajo y todo lo que conlleva sacar ese libro a la luz, ya sea en papel o ya sea en digital o incluso en audiolibro, el formato que se prefiera. Que al final hay muchos pasos y muchas cosas a tener en cuenta y sobre todo, pues ya desde un punto de vista legal, digamos, pues decisiones que hay que tomar. De hecho, el libro digital son muchas más movidas de los que la gente se cree. ¿Sí? ¿Quieres ahondar sobre ello? No es que yo sea como la más experta, pero por ejemplo, el tema de decidir si el libro va a tener DMR o no va a tener DMR o... ¿Qué es DMR, perdona? Pues no soy yo la más indicada para explicar esto porque te lo prometo que me lo han explicado 80 veces y sigo sin entenderlo, pero Dale. De hecho, creo que Lectu, ¿Sí? en paz descanse, ya no era como que subías los ebooks sin DMR o con DMR, era una de esas dos modalidades. El caso es que me suena así. Sí, es que te lo decían. Y claro, cuando yo empecé a ver qué es eso de DMR, ya me empezaron a explicar. Al final, sé que lo dejé todo como superatado con ayuda, pero ya no recuerdo cómo lo dejé. Pero la cuestión es que, por ejemplo, si tú quieres que en tu página web online de venta de libros se descargue el libro solo cuando alguien te lo compre, eso son como 4.000 euros más en la web. Sí, es que, claro, y la gente se piensa que es una tontería, pero no. Wow. O sea, como ese añadido, ¿no? Sí, al final, como que tiene muchos detallitos. Algunos nos parecen muy chorras, otros no tanto, pero es un suma y suma y suma que al final, pues, no solo demanda dinero, sino también atención, energía, tiempo tuyo que bueno, pues si no es a lo mejor tu trabajo principal o no es tu único trabajo, independientemente de si es principal o no, pues tienes que dedicárselo y quitárselo, por tanto, a otras cosas que a lo mejor te apetece más hacer o tienes que hacer. Sí, totalmente. Pues muy interesante conocer un poquito cómo surgió esto y bueno, pues cómo os animasteis, ¿no? A ello. La siguiente pregunta que os quería hacer es un poco pues ligada a... Antes de eso, ¿Sí? Me va Cuéntame. Te voy a responder a quiénes somos, que no te hemos respondido. Que había como dos preguntas, okay. ¿Vale? Vale, yo soy como la cara visible, pero yo no estoy sola, obviamente. Vale. Lo que pasa que pues la que se sacrifica en las redes sociales soy yo, porque yo ya he puesto la cara antes pues en YouTube, como autora, entonces bueno, pues a mí me toca sacrificarme, pero no estoy sola. Lo que pasa que bueno, pues que los que estamos pues pensamos igual en todo, entonces pues me toca a mí dar la cara, pero lo que sí es cierto que yo soy como el núcleo duro, como la que tiene pues más tiempo para dedicarle. Y luego, aparte, pues yo siempre cuento con mis correctoras y no editoras, diseñadoras y maquetadoras de confianza que no forman parte de la plantilla de Aquelarre porque evidentemente yo no puedo contratar a nadie, pero bueno, al final siempre pues
como freelance están ahí y pueden considerarse parte de aquelarre. Pues sí, se pueden considerar. Claro, sí, al final es tu equipo, ¿no? Aunque no sea lo que tú dices una plantilla, sí es alguien a quien vas a recurrir cuando saques una novela nueva o el formato que decidas, ¿no? Exactamente. Qué bien que las menciones, porque al final es muy importante dar visibilidad a tanto a correctoras como maquetadoras, ilustradoras, o sea que al final un libro no es solo la escritora y la editorial, que con su editor o su editora detrás, sino que es todo un equipo que hacen posible, ¿no? ese libro. Totalmente. Vale, ya sí que tienes toda la razón. ¿Estás preparada para la siguiente pregunta? Genial. Vale, pues la siguiente pregunta que te quería hacer es un poco encaminada a saber un poquito más, aparte de ese quiénes somos, ¿no? Y quería saber qué caracteriza a la editorial y a vuestras obras, tanto actuales como futuras. Vale, así pues sencillo, directo, pues publicamos ficción, no publicamos poesía. Y no ficción, no me cierro, pero es muy extraño, porque a mí personalmente soy periodista, estoy un poco hasta aquí de haber leído en la carrera no ficción, y entonces como que he creado mucha aversión al ensayo y a la no ficción. Entonces no es que no lea, pero no me apetece ahora ponerme a leer no ficción. Claro. Entonces, si no me apetece leerlo ya por hobby, imagínate editarlo, que es leerlo 20 veces. Pues no me cierro, pero tiene que ser un tema extremadamente interesante para mí para que yo me ponga a publicar un ensayo, por ejemplo. Y lo que sí es que publicamos pues fantasía, terror, ciencia ficción, todos sus subgéneros y romance. El romance para mí también es nicho, siempre está olvidado por ahí. Y pues eso, no ficción, si está dentro de la fantasía, ciencia ficción, bla, 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 sí, pero ya digo, es muy complicado. Poesía, 100% no me veo preparada para editar poesía. Y respecto a categorías demográficas, pues estamos abiertas a juvenil y adulto, infantil sí que no, porque es una movida que no puedo asumir. Está bien conocer límites propios, ¿no? Al final. Sí, no, es que infantil requiere de demasiado dinero que en una editorial pequeña no puede asumir, es una realidad. Muchas ilustraciones, a color, no. Sí. No. Y sí que es cierto que también estamos abiertas a cómic y novela gráfica, eso lo tenemos en el FAC, pero soy absolutamente consciente de que el mundo del cómic en España es todavía más precario que el mundo de la ficción. Entonces, sé que es muy complicado, pero yo nunca estoy cerrada a tener conversaciones o a tener una propuesta editorial de un cómic o una novela gráfica. Eso se puede. Tengo gente a mi alrededor que sabe de sobra editar eso, entonces no tendría problema, pero sé que es muy complicado. Si abrieseis ahora mismo una convocatoria, ¿lo haríais con algún género o subgénero en especial o lo haríais abierto? Por ejemplo, últimamente encuentro, y me incluyo como escritora, encuentro un poco de descontento para aquellas escritoras que escriben, a ver, me saldrá, fantasía, ¿vale? Porque últimamente se pide mucho romantasy, ¿no? Entonces esa mezcla de fantasía, pero tiene que haber sí o sí romance, o si no hay romance no me interesa. Entonces quiero conocer un poquito no solo tu opinión en este tema, sino cómo elaborarías tú esa propuesta y qué le dirías a esos escritores que pueden estar interesados en mandaros manuscritos. Si tendría que ser en una convocatoria específica o libre. A ver, yo no voy a, o sea, yo opino que no puedo cerrarme a decir solo mandadme obras de, no sé, ciencia ficción con terror. Porque lo mismo, ahora es lo que estoy buscando, no es el caso, no estoy buscando eso, pero imagínate que ahora mismo me apetece, he visto Alien y digo, ¡buah, me flipa Alien, quiero editar ciencia ficción con terror! Y ahora abro convocatorias solo de eso. Me estoy perdiendo posiblemente historias que quizás de aquí a un año o dos esté buscando y no las tenga porque me cerré a solo decir, no, solo mandadme eso. Yo sé
si cuando vaya a abrir, cuando vayamos a abrir convocatorias, sé lo que quiero y qué tiene preferencia, lo puedo decir perfectamente, Magical Girls y Steampunk. Es lo que estoy buscando. Pero eso es lo que estoy buscando para lo siguiente. Pero si de repente me llega un manuscrito de sirenas que me encanta, pues no voy a cerrarme y decir, bueno, este está aquí, me gusta mucho, quizás para dentro de 3 novelas, esta también me guste. O sea, no... Sí que tengo cierta preferencia, pero no voy a dejar no voy a desechar obras que sean buenas. Mencionabas que ahora mismo buscas Steampunk y Magical Girls. Lo he dicho bien, ¿verdad? Vale. ¿Es porque tenéis recepción abierta o la vais a abrir próximamente? Ya tenemos, o sea, nosotras empezamos Aquelarre, no lo empezamos como a la aventura, no. Ya lo empezamos con obras apalabradas, con una antología ya editada, con todo hecho ya para tener algo que enseñar a la gente y pues teniendo en cuenta la cantidad de editoriales que abren y desaparecen a los 2 días y no tienen nada, yo no quería que la gente pensara que nosotras íbamos a ser así. Entonces nosotras ya salimos con algo para decir, oye, mira, que editamos de verdad, que no somos fantasmas. Entonces, claro, yo tengo ya que antes de haber empezado Aquelarre, yo ya tengo a mis autoras y yo ya he apalabrado 3 o 4 novelas. Cuando se acaben esas 3 o 4 novelas que ya estén cerradas ya para salir, para tal, y ya llegue, vale, estas 4 ya han salido, ahora tengo que pensar en más, ahí sí voy a buscar más gente, no me voy a cerrar. Y cuando vaya a buscar, pues una de las cosas en las que yo estoy pensando es que se necesitan Magical Girls, pero clasificación R. Clasificación R, ¿puedes contarnos un poco más sobre eso? Más 18. No más 18 ¿vale? Por el tema de del sexo, de tal, sino por la clasificación en violencia, ¿sabes? Vale. A mí me gustan mucho las Magical Girls, pero tengo casi 30 años y estoy releyendo Sakura Card Captor otra vez porque no hay unas Magical Girls para personas adultas. Y creo que ese es un nicho que me apetece llenar. Qué interesante. Pues nada, ya que los escritores que nos vean esta entrevista, ya sabéis, poneos manos a la obra para escribir Steampunk y Magical Girls. Vale, pues te iba a preguntar que, cuál sería el estilo que dirías que tiene la editorial, tanto visualmente como luego ya la forma de presentar el trabajo por dentro, ¿no? Las tripas, digamos, y cómo encaja todo esto en el mercado actual, ¿no? Vale, bueno, creo que el branding de Aquelarre la verdad es que no me costó mucho diseñarlo, o sea, creo que era bastante claro, tanto colores y demás. Aparte que se lo dejé a Cintia Álvarez, conocida por ser ilustradora, pero es muy buenísima ilustradora, pero es una diseñadora que flipas y como diseñadora creo que no está tan descubierta y es increíble lo bien que diseña los brandings de páginas web, de marcas. Y al final, pues Cintia me hizo un branding a mí personal, para mí, como editora y como correctora, y yo usé mucho de ese branding que Cintia hizo, porque la verdad es que me tiene calada y no fue muy difícil pensar en el nombre tampoco, ni el logotipo. El logotipo es un tatuaje que yo llevo en la espalda, no... ¡Oh, qué bueno! Está adaptado al logotipo, no es tal cual el tatuaje, pero bueno, si me veis el tatuaje en la espalda es el logotipo de Aquelarre. ¡Qué no me bueno! escondo. Entonces ya lo tenía todo como ya te he dicho, estaba muy mascado, fue un paso natural, no fue sin pensar, fue el siguiente escalón de mi vida, fue hacer esto. Y se llama Aquelarre porque Aquelarre con K, porque con Q ya existe una editorial en México. ¡Oh! Interesante. Y porque con K es como en Euskadi, Aquelarre con K, ¿vale? Y aparte porque también es más punky las cosas. Como son. Y es lo que somos nosotros un poco, ¿no? Do it yourself, y seguimos pues esa visión de hacerlo tú mismo y un poco estar en los márgenes. Y al final es que las editoriales pequeñas, que es donde encajamos, no encajamos. O sea, es así.
no están totalmente empujándonos para que nos desaparezcamos o para que incluso ni siquiera para que no nazcamos, es que es así. Entonces, pues dar una imagen de que estamos a los márgenes, de que lo hacemos todos nosotros mismos como podemos, apañándonos lo máximo posible sin perder la profesionalidad, pero sabiendo cuál es nuestro sitio, pues todo ese mejunje se mezcla en el branding de Aquelarre. Más la parte de, pues sí, somos un aquelarre, pero no un aquelarre de brujas, de mujeres y demás, porque mucha gente piensa, solo editáis mujeres. No, no es verdad. Es un aquelarre de personas que van contraculturales, ¿vale? En los márgenes. Ahora que mencionas esas personas, ¿cómo seleccionaste esas para el libro que tenéis actualmente, la antología? ¿Cómo seleccionaste a esas autoras? Pues son todo autoras que yo ya había leído antes con anterioridad y que me han gustado mucho. Y yo pensaba, a estas personas las tiene que conocer la gente. O sea, es increíble. Laura Reguincós, no sé si digo bien su apellido, lo siento. Laura es prácticamente mi autora favorita en general de mi vida. O sea, yo he leído cosas de Laura que me flipan hace 7 años y sigo pensando en sus novelas, en sus historias. Y yo digo, ¿cómo la gente no conoce a Laura, que escribe una fantasía oscura y unas cosas que son flipantes? O sea, yo digo, si Laura estuviera con un equipo de marketing con dinero y demás, sería como la siguiente autora de fantasía con el que todo el mundo estaría que no cagaría en el próximo Celsius, y lo sé. Entonces, fue como tirar de ellas y sacarlas un poco a la luz, porque yo sé que si muchas de ellas, si yo no les llego a llamar y no les llego a decir, oye, escribe algo, oye, publica conmigo, ellas se hubieran quedado como sin escribir quizás para ellas, como Alex. Alex, por ejemplo, no escribía ya, escribió para mí. Y ahora pues está como volviendo a conectarse. Qué bonito eso. Minerva, gracias a que escribió un relato para la antología, le salió una novela que es increíble, la novela que escribió después de ese relato. Entonces, pues fue un poco el decir, jolín, esta gente que no tiene la suerte o el arranque de pelear todos los días en redes sociales para que les conozcan, voy a sacarlos yo también un poco a la luz. Sino como a lo mejor darles ese altavoz, ¿no? O ese trampolín para que salten y salgan y se conozcan fuera de donde publicaban, porque tengo entendido que publicaban en Wattpad, ¿verdad? Muchos autopublicaban en Wattpad, sí. También hay alguna que autopublicó en Amazon. También hay autoras bastante famosas. Gaby Ariza es autora de Montena. Ava es autora de Montena. Hay un par también por ahí que publicaron con Javier ha publicado recientemente también con una editorial tradicional, pero todas son autoras que yo he leído y he dicho me encantan. Sí, que las conocías de antes, y es lo que tú comentabas al principio, que les has encargado esos relatos, porque bueno, si no entendí mal, la antología, que yo personalmente la he leído este mes pasado, está dividida en fantasía, ciencia ficción y terror, y juraría que tienes como un mini apartado, ¿no?, de voces propias. ¿Es así? Romance. Vale. ¿Podrías hablarnos un poco más de este último? Vale, sí. Por ejemplo, ¿qué tengo yo en voces propias? Andrada está en voces... Vale, Andrada, por ejemplo. Andrada M. Moisa es una autora que también publicó con una editorial que ya no existe, que se llamaba Freya. Y, por ejemplo, Andrada es autora de fantasía. Pero en esta antología le encargué la trama de amor y al final no hizo piratas, no hizo fantasía. Y la incluí en voces propias porque, por ejemplo, Andrada es una persona que tiene doble nacionalidad, es rumana y es española. Y escribe increíble y a veces utiliza el rumano para inventarse idiomas en fantasía y demás. Entonces, su visión personal
su experiencia es muy valiosa y es el tipo de persona que a mí me interesa, su perspectiva, porque las historias más originales y las historias más, no sé, más interesantes al final son de personas con perspectivas diferentes, no canónicas, ¿no? Claro. Mi opinión. Y las voces propias pues son esas minorías que normalmente están maltratadas porque no son canónicas y no encajan en lo que buscan las editoriales grandes, y pues aquí tienen como su hueco, ¿no? Voces propias, pues LGTBI, personas racializadas, bla, bla, bla. Qué guay poder darle la oportunidad a esas personas, porque al final no solo me parece importante que ellos que ellas cuenten su experiencia, sino que otras personas las podamos leer y apreciar y aprender con ellas. Concretamente, creo que lo comentábamos en el grupo que se hizo para la lectura conjunta sobre el relato de Alex, que al final es creo que era, recordar que era el suyo, el que decíamos que eso se tenía que llevar a las clases, ¿no? Como relato para educativo, ¿no? Para aprender con él. Vale, pues volviendo un poco a ese estilo editorial y cómo encaja en el mercado, últimamente está muy de moda hacer ediciones de estas muy vistosas, de lujo, con el papel pintado por fuera, ¿no? A veces incluso brillante, ¿no? Que es como si llevaras pues una joya en vez de un libro. Me gustaría saber tu opinión sobre esto y, bueno, pues si es algo que vayáis a implementar en la editorial o apostéis por otro estilo. A ver, no son, o sea, lo que nos están cascando en España no son ediciones de lujo. Son cutrerías un poco. Al principio yo creo que sí estaban mejor, pero ya actualmente pintar los cantos no es una edición de lujo. Cantos, y menos... gracias, no me salía antes la palabra. Cantos. Y menos si dentro no está corregido. Porque yo me leo algunos de esos y, o sea, ya no es que no tengan corrección, es que no hay rayas de diálogo o es que hay una cantidad ingente de erratas que tú piensas, ¿cuánto tiempo le habrán dado a la correctora para revisar esto? ¿Mediodía? No sé. Claro, porque Eso al no final son... erratas te puedes encontrar en cualquier libro y es normal porque no somos perfectos y todos las tenemos. Pero claro, igual un abuso o ver que hay algo que no cuadra o lo que tú dices, las rayas de guión, me parece algo ya. Sí, no, o sea, si es una edición de lujo, entonces es una edición de lujo, de verdad. Eso no son ediciones de lujo, no sé. Yo cuando pienso de ediciones de lujo pienso en las ediciones del Señor de los Anillos, con brillos en la cubierta, con ilustraciones a todo color, no sé, ese tipo de... con una caja de terciopelo, yo qué sé. Ediciones de lujo, si alguna vez conseguimos vender, no sé, 10.000 ejemplares de algo, hago una edición de lujo, os lo juro, os lo prometo. Queda aquí registrado. Si ganamos lo suficiente con un manuscrito como para poder hacer una edición de lujo, yo le hago una edición de lujo. O no sé, 10 años, conmemoración de 10 años. Pero yo es que además nosotras preguntamos por redes sociales una vez en Aquelarre y preguntamos, ¿vosotros qué preferís? ¿Un libro más caro pero que tenga más chorradas o un libro más barato, más sencillo? Y es que en un 95% nos dijeron, queremos libros baratos, por favor. Claro. Y sí, que el público pueda llegar que todo el público pueda llegar a ello, no solo a lo mejor una élite, ¿no? Desde un punto de vista económico. luego yo también pienso mucho en las bibliotecas. ¿Para qué quiere una biblioteca una edición de cantos pintados? Si no va a durar ese canto pintado, no va a durar 3 préstamos. No lo había pensado nunca. Quieren pues ediciones robustas, ¿no? Ediciones que aguanten préstamos. Y pues yo estoy muy a favor de intentar conseguir que los libros de Aquelarre lleguen a las bibliotecas. Cosa complicada, pero se intenta. Y pues al final todo lo que nos dicen en las redes sociales, yo pensando en las bibliotecas y también yo como persona y como persona lectora que soy, yo quiero un libro que poder leer en un tren. Es así, en un metro. Estoy en tu equipo totalmente.
Totalmente, que lo pueda meter en la mochila, que... Hombre, prefiero que no se estropee mucho, ¿no? Pero que no me dé cosa sacarlo de casa porque se va a estropear cualquier chorradita que tenga. O dejárselo a una amiga y que te lo pueda Total. devolver en un estado decente. Sí, que no le dé cosa devolverlo porque a lo mejor se ha rozado un poco y ya pues ha perdido el color o cualquier cosa. Uh-huh. Y eso creo que tampoco es incompatible con libros feos, porque yo sí que me encargo, o sea, en mi gusto personal, que las cubiertas sean bonitas. A mí me gustan las cubiertas bonitas, no soy tonta. Y me gustan las cubiertas mate, que son más caras que las brillantes. Y las pido mate porque me gustan mate. Sí que es cierto que pues, me encantaría meterles barniz o cosas así, pero considero que si la gente me ha dicho que quiere los libros más baratos, pues podemos sobrevivir sin un barniz, ¿vale? No pasa nada. Totalmente. Pues ahora que has mencionado lo de las bibliotecas, te quería preguntar sobre la presencia de la editorial, tanto en el mercado, o sea, dónde se os puede comprar, si utilizáis distribuidoras, si estáis en alguna librería. Y luego, si quieres, hablamos un poquito de eventos. Primero, si quieres, lo que es la venta en sí. Vale, pues mira, nosotras de momento no tenemos distribuidora, la verdad. No podemos empezar intentando abarcar más de lo que podemos apretar. Entonces, vamos poco a poco. Nuestra principal plataforma es nuestra web. Ahí se puede encargar todo, nos llega y lo enviamos y ya está. Pero sí que es cierto que estamos en algunas librerías claves. Por ejemplo, en Gigamés, Noveno Arte en Avilés, Gigamés en Barcelona y no sé, estamos tendría que ver la lista. Tengo un Excel con las librerías, pero igualmente haré un post en algún momento diciendo todas las librerías en las que nos podéis comprar. Pero la que más interesa para toda la gente que nos está viendo, lo sé, es Gigamés. Sí, estamos ahí. Y tengo pendiente hablar en Madrid con Cyberdark, que es online también, lo tengo súper pendiente, que además en Gigamés nos lo han dicho que lo hagamos y tal. Pero sí que es cierto que pues en la web, ¿no? Al final es lo mejor. Y una cosa que parece cutrería, pero es do it yourself y es, ¿sabes esto de Amazon? Que de repente dijeron que todos los libros que se han pagado cuando les dé la gana te los quitan del lector. Vale, eso no sucede con nuestros ebooks porque los enviamos nosotros personalmente. Entonces, o sea, cuando te enviamos... No, perdona, sigue. No, cuando te enviamos el ebook es tuyo, no te lo va a quitar nadie, ya lo tienes tú. Por eso lo tenemos nosotros en nuestra web y nos lo gestionamos nosotros. Ahora que mencionas a Amazon, ¿estaréis presentes en esta plataforma? No. Ni me interesa ni es demasiado trabajo para una empresa que ni siquiera me interesa. Perfecto. Pues pasando a la parte de eventos, me gustaría saber si tenéis algún evento tanto presencial como online en calendario y si os veremos por allí. No lo sé todavía. La intención es que si podemos, es por cuestión de calendarios y por cuestión de huecos, si podemos estar en el Celsius estaremos. Estamos revisando calendarios y demás. O sea, la intención de todas las partes es que estemos, pero todavía no tenemos noticias. Vale, ¿vuestra idea es estar, digamos, en la feria por allí presentes o haciendo alguna presentación? Nuestros libros van a estar en el Celsius 100% porque Noveno Arte es la librería del Celsius. Vale, oficial, os lo va a llevar. Y ya están, nuestros libros ya están ahí. O sea que se van a poder conseguir. Pero estamos intentando tener un espacio o un hueco en las actividades. Y que ya te digo que pues, por todas las partes estamos intentando que eso sea posible, pero todavía no tenemos noticias porque es complicado. Sí, además es pronto y bueno, todavía queda tiempo y espacio para que pueda ocurrir, ¿no? Lo que sí que haremos 100%, si no se puede eso, es lo que llaman off Celsius, que es todas las actividades que no caben en el Celsius en días o en paralelo también incluso, o en días anteriores,
se entienden como Off Celsius y las publicitan igual. Bueno, si no se puede dentro del Celsius, pues lo haremos en el Off Celsius. Yo soy de allí, o sea, será por espacios allí, tenemos de sobra. Así que ahí estaremos y la idea es estar en todos los eventos clave que podamos. Pero, pues, No sé la si... gasolina. Sí, la gasolina, la gasolina. No sé si estaréis a lo mejor en el que está, digamos, especialmente relacionado con Pórtico, que es la Hispacon de 2025, este año. No sé si os habéis planteado acudir. Es en Sabadell. Personalmente, a mí Barcelona me queda extremadamente lejos, pero tengo autores de allí que yo no tengo ningún problema en que ellos vayan, hagan sus actividades, yo les apoyo logísticamente, les envío lo que tenga que enviar, les publicito lo que les tengo que publicitar. Yo, como autora, he ido a eventos y mi editor no ha estado prácticamente en ninguno, porque pues, son de Santander, no pueden estar. Y lo he hecho, no ha pasado nada. Entonces, si mis autores quieren ir a cualquier sitio, yo les digo adelante. Qué bien, porque hay veces que, bueno, hay algunas editoriales que son un poquito más reticentes, ¿no? A que se hagan cosas sin los propios editores allí y demás. Que sea un poco más flexible, pues siempre se agradece. Vale, pues quiero volver un poquito atrás a aquellas obras que publicáis, porque sí que has mencionado que trabajas con correctoras, diseñadoras, maquetadoras, pero creo que en ningún momento hemos mencionado traductoras. Entonces, ¿hay alguna idea de futuro de traducir obras de un idioma de otro idioma al castellano? No. Bueno, nunca digas de esta agua no beberé, pero no es mi intención porque no me gustan todas las... yo soy editora, a mí me gusta trabajar el texto. A mí me gusta que mis autoras me manden audios de 10 minutos rayadas porque no saben si esa escena... Me gusta ayudarlas y ser yo prácticamente su beta, ¿no? Ese es mi trabajo. Si tengo que pensar en ver quién tiene los derechos de la obra, qué agente está fastidiando la comunicación entre autores y editorial, mandar emails, cuánto dinero me van a pedir por los derechos de esa obra. No, no, ni de coña. No estoy dispuesta a trabajar en eso. Si luego quizás, yo qué sé, viene alguien y se asocia conmigo y entra en aquel arre y a esa persona le encanta y es muy buena encontrando libros extranjeros y pues adelante, hazlo, pero yo no. Aparte que yo no me gusta leer en otro idioma que no sea el español, entonces no estoy por la labor de leer libros en inglés. No va a suceder eso. Entonces hay que ser realistas. Y además ya hay otras editoriales que lo hacen en España. O sea, ya está Duerme Vela, ya está Carfax, ya están un montón, Crononauta. Lo hacen estupendamente, que lo hagan. Sí, totalmente. Además, bueno, al final yo creo que las personas que escribimos en castellano agradecemos que una editorial apueste tanto por nuestro propio idioma, porque al final es lo que dices, ¿no? Ya hay otras editoriales que traducen y es un trabajo que se agradece igualmente porque esas obras en inglés cuando... Bueno, yo es que igual me pasa lo mismo, solo puedo leer en castellano porque no me manejo tanto como con no me manejo igual con el inglés. Entonces, al final, pues las que leo traducidas las aprecio muchísimo, me encantan y además es como que da gustito, ¿no? Encontrar buenas traducciones y tenemos traductoras increíbles aquí en España. Pero por otro lado da esa cosilla, al menos a nivel personal, de jolín, es que apuestan por lo extranjero y tienen en lo nacional gente que todavía está como en la recámara, ¿no? Como que prima antes el publicar a un extranjero que a un nacional, o por lo menos es la sensación que me queda. La comparto absolutamente. Pero bueno, tú al final las autoras que por lo menos de momento tienes,
muchas no son al menos residentes en España, ¿no? Tienes autoras internacionales, aunque sea en castellano. Eh, ¿Puedes hablarnos un poquito sobre ellas? Si a lo mejor ha sido un reto editar sus obras porque había pues distinto lenguaje en algunas expresiones, o si nos cuentas un poquito cuál ha sido tu experiencia ahí, sería muy interesante saberla. Claro. Nosotras tenemos pues a unas cuantas chicas de Latinoamérica, muchas venezolanas, y mexicanas, sobre todo venezolanas y mexicanas. Y de hecho, por ejemplo, Gaby Ariza, ya te digo que ha publicado con Montena en Argentina, y no sé, Ana RC, es muy famosa publicando Boy Love. Es una cosa que en nuestra antología no tiene nada que ver con el Boy Love que ella suele hacer, pero o sea, son gente bastante conocida online y demás. Es lo de siempre, ¿no? Siempre han estado ahí, siempre han tenido un séquito de fans, pero hasta que la editorial grande TM no lo trae a España, nadie se da cuenta de que Ariana Godoy mueve un ejército de lectores, tanto como para hacer películas. Es muy difícil. O sea, hay dos cosas que son realidad. Uno, el sector editorial español es muy racista con las autoras latinas. Eso es una realidad. Dos, es una realidad que las editoriales pequeñas y medianas no pueden asumir editar autoras de fuera de España porque traerlas es muy caro. Y es verdad que los eventos en los que están presentes los autores pues se vende más, ¿no? Presentaciones, firmas. Es verdad. Entonces, como editorial pequeña, no puedes decirle a una chica de Aguascalientes, vente a una presentación, a menos que esa chica sea extremadamente millonaria y no le importe venir a Europa. No es el caso. Son los dos lados de la balanza. Y yo he dicho, ¿cómo equilibro yo esto? Pues en la antología me fue posible incluir a chicas latinas porque las autoras españolas tiran un poco del carro de las latinas. Eso, y segundo, que los ebooks son internacionales. O sea, yo le puedo vender un ebook a la gente de México perfectamente, no hay ningún problema. Entonces, la venta online y el libro digital está muy infravalorado. Y sé que es cierto que el papel es lo más guay para las autoras de decir, mira mi libro, aquí está. Pero bueno, el digital también está ahí. Y no sé que es una cosa que yo sé que tengo que encontrar grietas para intentar incluir lo máximo posible a las autoras latinas, que es muy difícil. Y bueno, pues ahí estamos hablando con ellas, viendo cómo se puede hacer, cómo no, desechando ideas, pero sí teniendo siempre muy presente que no las podemos olvidar, porque además es que algunas escriben súper bien. Y luego cuando llegan, ¿cómo se llama esta muchacha, la del cielo de la selva? Elaine. No, claro, llegan y vienen arrasando y dicen, oh, Dios mío, es que son buenísimas. Ya, claro, pero es que siempre han estado ahí, y hasta que no viene una editorial grande que te la trae no te enteras, ¿no? Sí, que a lo mejor es, bueno, lo desconozco, pero a lo mejor es el caso de Mariana Enríquez, que ahora creo que es Anagrama, ¿no? Quien ha publicado sus obras, o por lo menos las últimas que han llegado aquí a España. Pero bueno, iba a decir esa señora, porque es que es una señora, es una señora. Ya tiene su edad. Entiendo que, ya te digo, desde la ignorancia, habrá tenido su recorrido allí en su país y ahora está aquí siendo pues una autora de terror muy, muy valorada. Y un montón de autoras argentinas. Agustina Baztarrica, por ejemplo, también está pegando un boom. De hecho, va a venir al Celsius, de hecho, yo creo. Claro, igual que hay esas súper famosas, como hay autoras súper famosas como, yo qué sé, Sara Mesa aquí o Irene Solá, que son súper famosas, también están las autoras no tan famosas de Latinoamérica que nadie piensa en ellas, de género, de ficción, de fantasía, de ciencia ficción, etc. Pero no les hacemos caso. Y una cosa es que como que en las redes sociales, que es donde más conexión hay, tenemos nuestro nicho de España y como que ignoramos a las latinas, cuando las latinas no nos ignoran a nosotras. Ellas siempre son muy abiertas a leer a las españolas en términos generales, pero nosotras como que no
tenemos esa relación con ellas, no lo entiendo. Eso es una cosa que entre el círculo de aquelarre nunca ha sucedido, ¿eh? Las españolas y las latinas siempre se han leído entre ellas y todo perfecto. Pero fuera de nuestro círculo yo veía reticencias y como, no, voy a intentar que esto no sea así. Voy a intentar desde aquelarre como sacar a las latinas también ahí, porque es que, no sé, no entiendo por qué hay esa reticencia. Qué curioso. La verdad es que no he sido consciente, no sé si yo seré parte de esa reticencia o todo lo contrario. Lo que sí puedo decir es que me ha gustado mucho leer los relatos de esas autoras latinas que mencionas, porque al final pues cada una tiene su propia voz, ya no solo por ser una persona individual y cada uno tener su voz propia, sino porque tiene expresiones que pues o son de su región en concreto, de su país y que aquí no utilizamos, y yo creo que al final pues enriquece el lenguaje, ¿no? Que al final... Sí, perdona. No sigues. No, por favor, adelante. Era, por ejemplo, si estaba pensando en el relato de Mabeli, que es mexicana, y es un relato que denuncia la violencia machista en México. Después del relato, pues hay como un comentario mío sobre la cantidad de... Qué duro y qué bonito también ese relato. La cantidad de mujeres que sufren violencia en México. Y yo pensaba cuando estaba editando, es quizás esto demasiado básico, empezar otra vez por la tabla del 2. Pero luego, claro, pones en contacto a gente de España que se está leyendo esta antología y lee los números de México y flipa. Y pones a una lectora mexicana que de repente dice, en la televisión en México dicen que en España ocupan pisos y te vas a comprar el pan. Sí. Y de repente lee el relato de Talita, donde se habla de la ocupación como, pues como lo que es, ¿no? Como algo social, sí, que intenta no dejar a nadie sin vivienda. Supervivencia de repente, total. A la chica de México le explota la cabeza. Pues esas conexiones también son un poco aposta. Qué interesante, la verdad. Vale, pues queda la última pregunta, que es la que te mencioné que quería preguntarte sobre lecturas y demás. ¿Hay algo de lo que quieras hablar antes de que te haga esta pregunta y cerremos? La verdad es que no sé si tú echas... Yo creo que hemos tocado bastante... Igual luego reviso el documento y digo... Pero bueno, no pasa nada. Me ha parecido muy interesante todo lo que has comentado y llevamos unos 40 minutos aproximadamente. No puedo mirar el tiempo, pero yo creo que con esta pregunta, si te parece, cerramos y así no se hace muy larga. Perfecto. Vale. Vale, pues para finalizar te quería hacer una pregunta ya desde un punto más cotilla, ¿no? ¿Qué lectura recomienda el equipo Aquelarre y qué está leyendo actualmente? ¿Qué lectura? Solo una. Yo bueno, digo la mía si tú quieres decir varias, aquí estamos abiertos. Yo sé que la otra parte de Aquelarre va a decir que recomienda a Black Sad, el cómic de Black Sad. Lo tengo súper pendiente. Me encantan, yo soy furra. Lo admito, ya en público lo admito. Me encantan los animales antropomórficos. Pues Black Sad de Guarnido, sí, seguro, 100% lo va a decir. ¿Y qué otro te puede decir que tenga por aquí, que le haya gustado mucho? Los de Altarriba, los de Antonio Altarriba. Me suena el nombre, pero ahora mismo no conozco. Altarriba es un autor que es español y publica muchas historias de la guerra civil y de todas esas partes. Y es muy reivindicativo. Y de hecho, aquí al lado tenemos La balada del norte, que es de Alfonso Zapico, que habla sobre la revolución del 34 en Asturias. Muy buenos cómics. Oh, también cómic. ¿Y los otros son novela o...? Todo esto, todo lo que te he dicho de la otra parte es de cómic. Y yo, ¿qué te puedo recomendar? Ciudad de Jade. es por seguir la broma. Yo soy la embajadora oficial de Ciudad de Jade. No lo sabía. Justo hoy me la han recomendado y he dicho, a ver si cae este año. Es una señal del destino que me lo repitan. Es el
el primero o La saga se llama Huesos Verdes Huesos Verdes, eso? y el primero es Ciudad de Jade. El mejor es el segundo. Pero Vale. ese es por la coña. Yo sí tengo que recomendar un libro que siempre recomiendo y que además coincidimos los dos, es Gata Katana. Tiene un... Ella, antes de morir, Sí, autopublicó no La tenía ni Escala idea de de Mos. que había... Vale, cuéntame más. Gata Katana, antes de morir, autopublicó La Escala de Mos, que es poesía y también relatos. Brillantes, son brillantes. Como ella, No tenía básicamente. ni idea de que hacía relatos. Bueno, a mí la poesía sí me gusta, no es lo que más leo, pero hay poetas que me gustan mucho, pero Gata Katana me fascinó, ya no solo en las canciones, sino en su poesía escrita. Y la han cuando se murió, obviamente, pues no perdieron la oportunidad de ganar dinero y la reeditaron. Entonces, tenemos ese manuscrito. Yo me leí el original, el autopublicado, pero creo que no cambia nada con el que está ahora. Entonces, el libro de Gata Katana, que solo tiene ese, me parece una maravilla. Qué bueno. ¿Y Pues qué, sí, te iba a decir que me los apunto y que estáis leyendo actualmente. qué estamos leyendo actualmente? ¿Qué estoy leyendo yo actualmente? Voy a empezar La Tierra Fragmentada, de Jemisin, No conozco. La ciudad que nos unió. ¿La conoces? No. Enka Jemisin es una autora de fantasía y ciencia ficción que Ajá. va a venir al Celsius Ajá. y estoy empezando con unas amigas a leerme esa trilogía y por mi cuenta me estoy leyendo La muerte del caos de Joanna Russ. ¿Y También tú qué estás leyendo? es... Y la otra parte de Aquelarre está Vale. leyendo la excepcional Patrulla X. Wow. Unas grapas nuevas de la Patrulla X. Qué bueno. O sea, en Aquelarre gusta mucho el cómic y la fantasía, ¿no? Los dos que has mencionado, que estabas leyendo ahora, ¿son fantasía los dos? No, Joanna Russ, ¿la conoces? Es No. una... El hombre hembra, ¿conoces esa novela? Sí, ese sí me suena. Yo... Es que el hombre hembra... Sí, perdona. Ay, que te he perdido. Ay, el hombre hembra está rescatado ¿Rescatado? por Nova. Lo rescataron, lo reeditaron desde hace... ¿Cuánto? Hace ya un montón. Pero el resto de su bibliografía no está muy disponible en Oh, español. qué pena. Yo es que he empezado a leer ya en serio y que me gustara mucho hace unos 4 años cuando entré en el fandom. Pero yo antes no leía. O sea, muy poco. Igual 4 libros al año, pa' que chuta, y previamente lo aborrecía. Entonces, ahora soy una esponja y estoy absorbiendo todas las recomendaciones que me hacen y leyendo un montón porque como que me tengo que poner al día, ¿no? De todas esas, todos esos años que he perdido Nunca leyendo. estás al día. O sea. No, ya lo sé. Pero no quiero tirar la toalla, quiero seguir pensando que se puede. Pues nada, Koba, muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido muy interesante todo lo que nos has comentado. Y bueno, pues personalmente desearte que os vaya muy bien y larga vida a Aquelarre. Ojalá. Si algo existe allá arriba que te esté escuchando. Muchas gracias a ti también y también sobre todo por pensar en nosotras. Es siempre muy interesante dar voz y la oportunidad de que una editorial pequeñita que acaba de nacer y que es nacional pues se dé a conocer. Así que gracias de nuevo. Igualmente y gracias a ti también.